Bienvenidos. El día de hoy, mis compañeros Yulisa Fernández, Ricardo Jaime, Jonathan Orrantia y yo, Marla Acosta, les presentaremos cómo es el funcionamiento de los sistemas neumáticos en un avión. Para comenzar, es necesario definir el concepto de neumática. ¿Qué es la neumática? Este se puede definir como el conjunto de tecnologías que utilizan un gas que se encuentra confinado dentro de un espacio y a este se le es aplicado algún tipo de empuje o comprensión, por el cual se obtiene la energía. Esta, como se menciona, es utilizada para el control de máquinas y otros elementos sometidos a movimientos. Más adelante presentaremos algunos ejemplos de dónde se utiliza y de qué manera funcionan. Sistemas neumáticos en aviones. Estos sistemas cumplen funciones principales y auxiliares. El sistema neumático e hidráulico funcionan de una manera parecida, únicamente que este emplea aire a presión como medio de transmisor de potencia a los martinetes de los mecanismos del avión. La neumática se emplea a veces como fuente primaria de potencia para mandos de vuelo. Como se puede observar en la imagen, se encuentran dos unidades turbofan y una unidad APU. Esto es porque generalmente de esto se obtiene aire a alta presión que sale de la etapa de compresión de los turbofan. Como se puede observar, este corre a través de ductos que se encuentran generalmente instalados a través del fuselaje, la panza de la aeronave y las alas. Todo esto para que el aire comprimido llegue a los sistemas del usuario. Funcionamiento del sistema neumático. Este tiene como finalidad alimentar los subsistemas del avión, ya sea para el aire acondicionado, el sistema de presurización, el sistema antihielo, entre otros. Como se puede observar en la imagen, aquí es más apreciable cómo corren los ductos a través de las alas y a lo largo del avión. El sistema neumático se encuentra dividido por cuatro funciones. Estas son el sistema neumático de baja presión, sistema neumático de media presión, sistema neumático de alta presión y sistema neumático de respaldo de emergencia. Comenzaremos explicando el sistema neumático de alta presión. Este se encuentra generalmente almacenado en botellas metálicas y su presión varía entre 1000 hasta 3000 psi. Estas botellas metálicas cuentan con dos válvulas. La válvula de carga, que es la que se conecta a un compresor cuando ésta se encuentra en tierra. Se le agrega aire que después, mediante la válvula de control, es liberado para operar un sistema. El sistema no puede recargarse durante el vuelo, por lo cual solo cuenta ya con el aire que se encuentra embotellado. El suministro de aire embotellado está reservado para la operación de emergencia de sistemas. Este generalmente es para cuando es necesario que entre en funcionamiento el tren de aterrizaje y frenos cuando el sistema hidráulico presenta alguna falla. Continuamos con el sistema neumático de media presión. Un sistema neumático de presión media varía entre los 50 y 150 psi. Generalmente extrae el aire de la sección de compresión de un motor de turbina. A ese proceso se le llama sangrado de aire o bleed air. Este se utiliza para proporcionar energía neumática y, como se menciona ahí, este se utiliza en arranques del motor, deshielo del motor, deshielo de las alas y en algunos casos proporciona energía hidráulica a los sistemas de la aeronave. Continuamos con los sistemas neumáticos de baja presión. Estos en los aviones con motores alternativos obtienen un suministro de aire de baja presión de las bombas tipo paleta. Como se puede observar en la imagen, es así como está dividida la bomba tipo paleta y funciona de la siguiente manera. A medida que el eje continúa girando, la cámara B se mueve hacia abajo y se vuelve cada vez más pequeña, esto comprimiendo el aire. Cerca de la parte inferior de la bomba, la cámara B se conecta al puerto de presión y este envía aire comprimido a la línea de presión. Finalmente, la cámara B se vuelve hacia arriba y vuelve cada vez más grande su área. En el puerto de suministro recibe otro suministro de aire. Esta nos proporciona aire comprimido de 1 a 10 psi.
Sistemas de respaldo de emergencia. Pues como se menciona, se utilizan sistemas de emergencia como extender el tren de aterrizaje o accionar los frenos. Todo esto se utiliza cuando el sistema de frenado hidráulico principal falla, se aplica el nitrógeno presurizado para mover el fluido hidráulico al actuador. Para comprender un poco mejor cómo es que un sistema neumático hace funcionar un sistema hidráulico durante una emergencia, vamos a explicar el sistema de extensión del tren de aterrizaje neumático de emergencia. Para comenzar, vamos a platicar un poco de los puntos y de las componentes que son necesarios para que esto ocurra. El primero son las botellas de nitrógeno. Son 2 botellas, cada una ubicada a lo largo de la nariz, y es liberado mediante el accionamiento de una válvula de salida. Esta requiere mantenimiento una vez agotadas. Esta únicamente funciona una vez, por lo cual, cuando se acciona este tipo de sistema de emergencia, es necesario que al aterrizar se vuelvan a rellenar las botellas de nitrógeno. Cable de extensión de emergencia y manija de engranaje. La válvula de salida está conectada a un conjunto cable-manija y esta, a su vez, el mango está al costado de la consola del piloto, etiquetado como MRLD Gear. Al tirar de la manija completamente hacia arriba, se abre la válvula de salida que libera el nitrógeno comprimido al sistema de extensión de aterrizaje. Al empujar la manija completamente hacia abajo, este cierra la válvula de salida y permite que cualquier nitrógeno presente en el sistema de extensión del tren de aterrizaje se ventile por la borda. Válvula de descarga. Este permite que el sistema de tren de aterrizaje se aísle del resto del sistema hidráulico. Cuando se activa, se ilumina una leyenda azul DUMP en el interruptor, ubicado en el panel superior de la cabina. Un interruptor de reinicio de la válvula de descarga se usa para reiniciar la válvula después de que el sistema sea accionado y reparado. Después de que hemos aterrizado, es necesario, como mencioné anteriormente, darle el mantenimiento a las botellas y revisar que el sistema y el interruptor de reinicio se utilice para que funcione otra vez correctamente. Ahora vamos a ir paso a paso cómo es que sucede la extensión de emergencia. El mango del tren de aterrizaje se coloca en la posición abajo. Segundo, la luz roja de la palanca del control de aterrizaje se ilumina. El mango se retira completamente hacia afuera. El nitrógeno comprimido se libera al selector de tren de aterrizaje o válvula de descarga. La presión neumática acciona la válvula de descarga del tren de aterrizaje. La leyenda DUMP azul se ilumina en el interruptor. Y el sistema de tren de aterrizaje se aísla del resto del sistema hidráulico. Todo esto para que no afecte otros sistemas y lo siguiente es, la presión neumática se dirige hacia el lado abierto de los actuadores de la puerta del tren de aterrizaje, el lado de desbloqueo de los actuadores del tren de aterrizaje y el lado extendido de los actuadores de la barra lateral del tren de aterrizaje principal, y el actuador de extensión y retracción del tren de aterrizaje de nariz. 9. Puertas de tren de aterrizaje abiertas. 10. Actuadores desbloqueados. 11. El tren de aterrizaje se extiende hacia abajo y se bloquea. 12. Se iluminan 3 luces verdes abajo y bloqueadas en el panel de control del tren de aterrizaje. Finalmente, 13. Las puertas de tren de aterrizaje permanecen abiertas. De esta manera, es posible realizar un aterrizaje de emergencia accionando este sistema neumático siempre y cuando el sistema hidráulico represente alguna falla. Mantenimiento del sistema neumático. El sistema neumático debe purgarse periódicamente para eliminar la contaminación, la humedad o el aceite de los componentes y líneas. Si este expulsa una cantidad excesiva de material extraña, particularmente aceite, de cualquier sistema, las líneas y los componentes deben ser cambiados o pueden ser retirados y limpiarse, dependiendo de cuál sea el daño. La purga del sistema debe llevarse a cabo presurizándolo y quitando la tubería
de varios componentes en todo el sistema. La eliminación de las líneas presurizadas provoca una alta tasa de flujo de aire a través del sistema, lo cual resulta en la extracción de materias extrañas dentro de este. Y para finalizar, la prueba del sistema neumático se tiene que volver a conectar todos los componentes del sistema. Las botellas de aire del sistema deben de drenarse hasta agotar la humedad o las impurezas que se hayan acumulado y tienen que volver a llenarse, como lo son las botellas de hidrógeno, que son las que van a accionar el sistema de emergencia. Si estas no están llenas, entonces nuestro sistema de emergencia no funcionaría y estaríamos pues en un problema. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Alan Jaime Vergara y yo les voy a hablar acerca de los componentes del cual está constituido el sistema neumático. Dentro de esta presentación les hablaré acerca a fondo, profundizar temas acerca de lo que son los compresores de aire, las válvulas de alivio, tenemos también las válvulas de control, lo que son los limitadores, limitadores variables también, filtros, secadores de humedad o desecantes, que también posiblemente puede ser el nombre conocido igual, y secadores químicos. Y un componente muy importante que un sistema neumático tiene, que es conocido como aire sangrado, o en inglés también se puede conocer normalmente, o más bien es más conocido como bleed air, que es un tema que también profundizaré aún más de los temas que voy a hablar. Así que comencemos. Serían compresores de aire. Una definición es: estos compresores se utilizan varios tipos de compresores para este propósito. Algunos tienen 2 etapas de compresión, mientras que otros tienen 3, dependiendo de la presión operativa máxima deseada. Esto quiere decir que en cualquier sistema neumático se debe mantener un objetivo de qué tanta presión se va a introducir, así que por eso son los estados de compresión. El propósito de comprimir el aire es para que éste aumente su presión y así pueda generar una presión enorme de la cual podemos sacarle mucho beneficio. Se puede decir que un compresor de aire también es un método capaz que se pueda convertir en una energía eléctrica o energía cinética, especialmente porque, como había dicho, mediante la utilización de este aire comprimido. Y cuando este gas se libera a una explosión rápida, liberada dentro del propósito de lo que es el aire comprimido, libera una cantidad de energía cinética por la transferencia de aire que se puede aprovechar para una serie de propósitos, como proporcionar la presión de aire necesaria para operar los dispositivos neumáticos. Estas herramientas neumáticas también son las que van a ser afectadas para su correcta operación, y también pueda proporcionar el aire para, por ejemplo, en un ejemplo un poco fuera de contexto, se podría utilizar en la inflación de neumáticos y hacer funcionar herramientas tanto de operaciones que estos van a seguir ejerciendo dentro de los componentes neumáticos, como en algunos aviones se han agregado compresores de aire instalados permanentemente para recargar las botellas de aire que están tras su aire comprimido cada vez que se usa una presión para operar una unidad. Bien, ahora hablaremos de las válvulas de alivio y de las válvulas de control. Primeramente, las válvulas de alivio. ¿Qué hace una válvula de alivio? Como aquí lo dice, actúan como unidades limitantes de presión y evitan presiones excesivas de líneas de ruptura y soplados de sellos. Estas están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido supera un límite preestablecido a lo que normalmente se desea, y su misión principal es evitar la explosión del sistema protegido o el fallo de un equipo, o por ejemplo en este caso sería la tubería donde viajan los gases, por un exceso de presión. También existen algunas válvulas que alivian la presión de un fluido, tanto la temperatura, que esta misma puede superar un límite establecido por ya sea el fabricante en este caso, que nos da las válvulas de alivio. ¿Y cómo es que este funciona en sí? O sea, ¿cómo es su funcionamiento? Bien, aquí podemos ver en esta imagen que el mecanismo de alivio consiste en un tapón que mantiene cerrado el escape, y dentro vemos un resorte calibrado, mantiene este tapón en posición, evitando que el fluido se escape del contenedor o de alguna tubería. Cuando esta presión del fluido supera la presión del tarado, o sea, del que es el deseado del resorte del tapón, cede y el fluido sale por un escape.
y una vez que la presión interna disminuye, el tapón va a regresar a su posición original. Este umbral de presión que determina el punto de liberación del fluido se ajusta aumentando o reduciendo la presión que el resorte ejerce sobre el tapón con un tornillo que lo atraviesa por su centro. Estos, además de tener un solo mecanismo, tienen un segundo mecanismo. Esto es para liberar la presión que se activa cuando se alcanza una temperatura determinada, porque altas temperaturas significa también altas presiones. Estas válvulas se abrirán cuando ocurra uno de estos dos eventos: presión por encima del umbral o temperatura por encima del umbral, lo que ocurra primero, pero en realidad solo reacciona a la presión, pero como lo he dicho, la temperatura aumenta la presión. Ahora, válvula de control. Su función es controlar los frenos del aire de emergencia. Estas válvulas de control son una parte necesaria del sistema neumático típico. Aquí podemos ver en esta figura de la derecha que se ilustra cómo se usa una válvula para controlar los frenos del aire de emergencia. Esta válvula de control consta de una carcasa de 3 puertos, 2 válvulas de asiento y una palanca de control con 2 lóbulos. En la figura 3A, o sea, en la que es la de arriba, se puede observar que la válvula de control se muestra en una posición de apagado. Aquí podemos ver un resorte mantiene cerrado el obturador izquierdo para que el aire comprimido que ingresa al puerto de presión no pueda fluir hacia los frenos. Y en la otra figura de abajo, que sería la 3B, esta válvula de control se ha colocado en una posición de encendido. Un lóbulo de la palanca mantiene abierta la válvula de retención izquierda y un resorte cierra la válvula de retención derecha. Esto quiere decir que ahora el aire comprimido va a fluir alrededor del asiento izquierdo abierto y a través de un pasaje perforado y dentro de una cámara debajo del asiento derecho. Como es una válvula de retención derecha, esta está cerrada, el aire a alta presión va a fluir desde el puerto del freno hacia la línea de freno para aplicar lo que son los frenos, como es el propósito general de lo que es esto. Y este ciclo vuelve a ilustrarse en la imagen de arriba, que para liberar los frenos, la válvula de control, esta tiene que volver a la posición de apagado. Esta válvula de retención izquierda ahora se cierra, deteniendo el flujo del aire a alta presión hacia los frenos, y al mismo tiempo se abre el asiento derecho, y esto va a permitir que el aire comprimido en la línea de freno se escape a través del puerto de ventilación y hacia la atmósfera. Ahora bien, hablaremos de lo que son los limitadores y el limitador variable. Primeramente hablaremos en general lo que es un limitador, y esto se puede decir que los limitadores son un tipo de válvula de control que se utiliza en sistemas neumáticos. Y esto, pues como lo dice su nombre, es para tener un control de lo que va haciendo para controlar el flujo del aire. Aquí en esta imagen podemos ver que se va a ilustrar un limitador, que es un tipo de orificio con un puerto de entrada grande y un puerto de salida pequeño. Este orificio del puerto de salida va a reducir la velocidad del flujo del aire y la velocidad de operación de una unidad de accionamiento. Aquí se puede ver cómo el aire en esta imagen va a viajar, y el objetivo que se quiere lograr es cómo es que el aire se va a retener el tiempo posible para que ahora sí el aire pueda salir la menor cantidad posible. Esto es para que el aire se mantenga y viaje lo más posible. Un ejemplo un poco fuera de contexto es, por así decirlo, como los freeways, que tienen carreteras de formas muy raras, que esto es para reducir el tráfico. Es una de las mayores funciones, como que tienen muchas vueltas, o a veces nos preguntamos por qué es tan innecesario eso. Es precisamente esto es lo que es un limitador, y aquí se puede observar cómo es un ejemplo claro y similar a cómo va a limitar el aire que va a estar entrando y salir por un puerto de presión. Esto es más que nada conocido también como limitador variable, como lo acabo de mencionar, y aquí su misma definición es que es un tipo de orificio que entra una entrada grande con una salida pequeña, que es la imagen que se pueda ver. Un limitador simplemente va a limitar, y el variable es de lo que acabo de hablar justamente ahorita. Como su nombre lo dice, limita el aire. Ahora, filtros. Existen dos tipos de filtros que están dentro del sistema neumático, lo que es un filtro micrónico y es un filtro de pantalla. Y en general, el propósito que tienen los filtros neumáticos es proteger el sistema de la suciedad por medio de dos tipos de filtros que ahorita ya voy a mencionar. Y principalmente
Hoy el filtro más usado es el micrónico, que este va a consistir de una carcasa con dos puertos, un cartucho reemplazable y una válvula de alivio. Y este normalmente su funcionamiento es: el aire ingresa a la entrada, circula alrededor del cartucho de celulosa y fluye hacia el centro del cartucho y sale por el puerto de salida. Si este cartucho se obstruye con la suciedad, la presión fuerza a la temperatura de la válvula de alivio y permite que el aire sin filtrar salga por el puerto de salida. Y ahora, una vez que ya conocemos, vamos a ver lo que es un filtro de pantalla. Esto es similar a lo que es un cartucho reemplazable, únicamente, pero esto más que nada contiene una pantalla de alambre permanente en lugar de un cartucho reemplazable. Lo que es el filtro de pantalla es una manija que extiende a través de la parte superior de la carcasa y se puede usar para limpiar la pantalla girándola contra raspadores de metal. Y aquí en esta imagen se puede ilustrar lo que es un filtro, de lo que acabamos de hablar. Ahora, hablaré del desecante o separador de humedad y un secador químico. Primeramente del desecante. ¿Y qué es el desecante o un separador de humedad? El separador de humedad en un sistema neumático siempre está ubicado abajo del compresor. Su propósito es eliminar cualquier humedad causada por el compresor. Estos desecantes o separadores de humedad completo van a consistir de un depósito o un interruptor de presión, una válvula de descarga y una válvula de retención. Y esto también puede incluir un regulador y una válvula de alivio. Lo que va a pasar es que la válvula de descarga se activa y desactiva mediante el interruptor de presión. Cuando éste se llega a desenergizar, purga completamente el depósito de separador y se alinea con el compresor. La válvula de retención va a proteger el sistema contra la pérdida de presión durante el ciclo de descarga y evita el flujo inverso a través del separador. Ahora, secador químico. Su propósito es absorber cualquier humedad que pueda acumularse en las líneas y otras partes del sistema. Estos secadores químicos se incorporan en varios lugares de un sistema neumático. Cada secador contiene un cartucho que debe ser de color azul. Si se indica lo contrario, el cartucho debe considerarse contaminado con humedad y debe reemplazarse. Estos dos secadores, su gran función que nos van a brindar es proporcionalmente que el exceso de aire, el aire contiene una cierta cantidad de humedad, más que nada cuando ésta se llega a comprimir. Y por eso que se tiene que quitar todo ese exceso de humedad, porque este puede dañar gravemente o puede cambiar lo que son las presiones, dentro de lo que son los sistemas neumáticos. Por eso es la gran importancia de los separadores de humedad, para que el aire pueda entrar lo más limpio posible y pueda efectuar su funcionamiento correctamente. En dado caso, pues como ya lo he dicho, que pueda sufrir daños muy graves, pues imagínense dentro de un vuelo, un daño por una simple diferencia de presiones de lo que puede generar la humedad, pues puede ser simplemente algo catastrófico durante un vuelo. Bien, una vez que ya hemos hablado sobre los componentes del sistema neumático, ahora vamos a hablar de uno que se considera uno de los más importantes, que se va a profundizar un poco más de lo que se hizo con nosotros, y que va a ser lo que es el uso del bleed air, o en este caso aire sangrado. ¿Qué es el bleed air? Bueno, en el avión, el bleed air del motor se usa para proporcionar aire para presurizar la cabina y proporcionar la fuente de aire al sistema de control ambiental del acondicionamiento de la cabina. Esto es el funcionamiento principal de lo que tiene el bleed air, pero no nomás es eso, porque deriva de otras múltiples funciones, de lo cuales son esenciales a la hora de una navegación aérea, ya que el aire es muy necesario en los aviones, y nos referimos al aire porque pasa por las alas para crear sustentación. Y cuando las fuentes del aire y del aire desangrado de los motores en particular, en los aviones comerciales modernos se utiliza el aire, entre otras cosas, más bleed air, para arrancar los motores, presurizar el agua de los lavados, aplicar el antihielo a motores y alas, presurizar la cabina, que es una de las cosas más importantes, acondicionar el aire,
presurización del sistema hidráulico y otros sistemas menores. Este aire puede provenir de fuentes diferentes. En la Tierra se puede acoplar un carril externo o con una conexión del propio Finger para poder suplir el aire de los servicios del avión. Hay un carrito externo que se denomina como GPU Ground Power Unit, y este se puede suplir de aire de alta y baja presión y además de la electricidad apropiada para el avión. Cabe decir que los motores modernos, estos desvían una porción significativa del flujo másico que pasa por el motor, y cada vez más una pequeña porción del flujo másico pasa a través del núcleo del motor o la sección de generación de gas. Esto quiere decir que cuando el aire entra en un motor de una turbina, este va a pasar a través de una serie de compresores, lo que aumenta significativamente la temperatura y la presión del aire antes de mezclar ese aire con el combustible y encenderlo. Sin embargo, una pequeña porción del aire es comprimido y este no va a entrar en la cámara de combustión, y en lugar de esto va a ser dirigida desde el motor a través de las válvulas, conductos y colectores a otras zonas del avión. Más que nada, este aire desangrado o bleed air del motor es muy caliente. Esto varía entre los 200 hasta los 250 grados centígrados y muy alto en la presión, alrededor de los 40 psi, ya que este suele tener directamente de los escalones de la abajo, o sea, de un quinto escalón y alta presión de un noveno escalón de compresión, y va a depender del tipo de motor. En varios puntos del motor, esta habilidad va a actuar de manera diferente, ya lo que se va a hacer en la ralentización del suelo, en la potencia de despegue y en las condiciones crucero. Así que esto se va a decir que el motor, estando en un estado de equilibrio a este nivel bajo de presión de aire del compresor, es de 50 psi y la temperatura de 180 grados Celsius. En condiciones de despegue, el aire del compresor se va a elevar a 410 psi y hasta los 540 grados Celsius. En las condiciones de crucero, cuando el avión ya está en pleno vuelo, el aire del compresor va a estar a los 150 psi y a los 400 grados centígrados. Y más que nada, este motor va a ser una fuente de aire de alta presión y alta temperatura que puede ser purgado del motor para realizar diversas funciones alrededor del avión. Por eso este aire, en cada estado de los que ya se acaban de mencionar, va a tener una función diferente, y por eso cumplen con medidas diferentes de presión y temperatura, porque se utiliza para, pues, como ya se había dicho, para muchos y diversos casos. Y aquí es como se puede observar en esta figura que muestra la presión y la temperatura en varios puntos del motor para las condiciones que se acaban de hablar, que es la ralentización del suelo cuando apenas va a despegar, la potencia de despegue y en las condiciones de crucero, que son las que acabamos de hablar justamente ahorita, que son las tres. Aquí se puede ver como un flujo entre la presión y la temperatura va a variar, y el cambio no es tan significativamente. Es como ahorita se acaba de hablar, que el promedio de lo que cuando el bleed air está en su máximo funcionamiento, lo que está alimentando las cabinas de presurización, va a estar entre un rango de 200 hasta 250 grados Celsius. Una de las cosas que se puede decir también es que los motores de los aviones principales, lo que es el APU, que es la unidad de potencia auxiliar, también va a ser una fuente de purga de aire de alta presión. El APU es en sí mismo pequeño, es un motor turborreactor que es más que nada diseñado más desde el punto de vista de un generador de energía y que potencia que el proveedor de empuje, como es un caso de los motores principales. Este está diseñado principalmente lo que es para proporcionar energía eléctrica y neumática, y que es mediante un generador del compresor accionado por el eje. Así que el APU puede proporcionar también una fuente independiente de energía eléctrica y el aire comprimido, mientras que la nave está en el aire, está en la tierra, aunque puede utilizarse como un proveedor de energía de respaldo, mientras que va a estar en el aire. Así que algunos diseños de aeronaves van a estar considerando activamente el uso de APU operables en vuelo para que estos puedan ayudar con el reencendido del motor en vuelo y así pueda aliviar la carga de descarga de los motores en ciertas áreas de lo que se viene sobre el vuelo. Y una vez que ya entendemos cuál es la función principal de bleed air, los componentes mencionados al principio, vamos a ver un poco de lo que es una de sus principales funciones, de lo que va a generar durante un vuelo y más que nada sobre el fuselaje del avión. Ok, lo que es la protección contra el hielo.
Esta es la provisión del aire caliente para proporcionar un anticongelante de las góndolas del motor y los bordes de ataques del ala, el plano de cola o aleta, o para desalojar el hielo que está formando en las superficies. Esto es debidamente usando el bleed air. El ECS y enfriamiento. Esta es la provisión de la fuente principal del aire para el control de la temperatura ambiental y el enfriamiento que se desea. Y también va a haber lo que es la presurización. Esta va a ser la provisión de un medio por el cual la aeronave puede ser presurizada y esta va a brindar a la tripulación y a los pasajeros un entorno operativo de un ambiente más cómodo dentro del avión. También hoy en día existen aviones modernos que son sin bleed air. Estos nuevos aviones, más que nada, estos tienen un sistema de sangrado de aire que han sido utilizados desde hace décadas en los aviones de pasajeros, como ahorita lo mencionamos. Pero como se comentaba, estos sistemas de sangrado le restan potencia al motor, degradan las características de lo que es el performance y hacen que el avión consuma más combustible. Eso sería una gran desventaja de lo que es el bleed air. Hay algunos aviones de última generación que se han adoptado por no utilizar estos sistemas y las recientes mejoras en la electrónica han sido sólidas y han permitido que estos reemplacen estos sistemas de energías neumáticos por sistemas de energía eléctrica. En un avión sin sangrado, como un ejemplo lo que es el Boeing 787, cada motor tiene dos generadores eléctricos de frecuencia variable para compensar de que no suministre el aire comprimido a sistemas externos. Y más que nada se piensa que la eliminación del aire sangrado y su sustitución por un sistema de generación extraeléctrica va a proporcionar una mejora de eficiencia del motor, menor peso y facilidad de mantenimiento. Una pequeña desventaja que este avión ha tenido es que el 787 Boeing ha tenido grandes problemas con el sistema eléctrico, así que es conveniente usar el bleed air o no usarlo. Buenas tardes, mi nombre es Julissa Fernández y yo les voy a hablar del control del bleed air en el motor y sobre los usuarios de bleed air. Primeramente, cuando hablamos del control del bleed air en el motor, nos referimos a de qué manera el aire pasa a través del motor para llegar al sistema neumático, que como sabemos, el sistema neumático funciona con bleed air. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento del bleed air? Pues primeramente, el aire se toma de una etapa intermedia o de alta presión del compresor del motor. Esto depende de qué configuración de potencia llegue a tener el motor. Si la configuración de potencia es baja, el aire se va a extraer de una sección de alta presión del compresor, mientras que cuando la configuración de potencia es más alta, el aire se extrae de la etapa intermedia del compresor. Cuando la configuración del motor es baja y el aire se extrae de una sección de alta presión, después pasa a una válvula de cierre de presión que es controlada neumáticamente, la cual regula el aire en el sistema colector del motor, lo regula alrededor de 100 psi y controla el suministro de bleed air en el motor. De ahí, una válvula de cierre de reducción de presión regula el suministro de aire de salida alrededor de 40 psi. Esto lo hace antes de que el aire pase al preenfriador. El flujo de aire de enfriamiento a través del enfriador está regulado por la válvula del ventilador que controla la temperatura del aire del ventilador de baja presión. Esta válvula está al principio en la etapa de baja presión, que sería después del aire que entra por el fan. En todo este sistema hay sensores de presión y temperatura, los cuales permiten que las presiones y las temperaturas del bleed air sean monitoreadas y controladas para que no vaya a haber ningún problema en cuanto a las presiones y las temperaturas al momento de pasar a cada etapa. A continuación tenemos un sistema típico de bleed air en una aeronave. Esta es una aeronave comercial. Como podemos ver, tenemos del lado izquierdo lo que sería el motor y después todo el sistema. Tendríamos el low pressure fan, que sería la etapa de baja presión del fan, que es cuando el aire comienza a entrar.
Después tenemos lo que sería el principio, donde comienza a hacer el funcionamiento del bleeder, donde comienza a pasar por la etapa de baja presión y de alta presión. Si pasa por la etapa de baja presión, entra aire frío y ahí encuentran válvulas que no dejan que el aire regrese. El aire que pasa ya no vuelve a regresar, se corta ahí mismo y continúa su camino, su ruta, hasta las válvulas de cierre de reducción de presión, que es la que se encuentra antes del preenfriador. Después el aire entra al preenfriador y al salir hay dos sensores de temperatura que miden pues la temperatura de este aire, y luego hay un sensor de presión. El aire, como se puede mostrar aquí, sale a los diferentes servicios que más adelante mencionaremos. El aire también puede ser suministrado por máquinas en tierra o por el APU. Después tenemos cuando el aire se toma de una sección de alta presión, que de igual manera hace el mismo procedimiento, sin embargo, antes pasa por una válvula de cierre controlada neumáticamente, que lo que hace es regular la presión del aire que sale del motor. Regula la presión alrededor de 100 psi, como lo habíamos dicho anteriormente. Después tenemos un sensor de presión que mide la presión después de haber pasado por esta válvula y haberla regulado. Ya después sigue los mismos pasos que cuando tomamos el aire de la sección de alta presión. Hemos hablado de cómo funciona cómo pasa a través del sistema el bleeder, y mencionamos una válvula muy importante, que es la válvula de cierre de reducción de presión. Esta válvula lo que hace tiene las siguientes funciones: controla el encendido y apagado del sistema del bleeder dentro del motor, regula la presión del aire del suministro del motor mediante una válvula de mariposa que se acciona con una presión neumática. Después protege la temperatura del bleeder, del motor y la protección de flujo inverso. Y tiene la capacidad para ser seleccionado durante las operaciones de mantenimiento para probar las operaciones de empuje inverso. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver los componentes que esta válvula tiene y un poquito de su funcionamiento. Podemos ver en la parte de abajo cómo es que entra el bleeder a una presión alta. Después la válvula empieza a hacer sus operaciones y sale la presión regulada del bleeder. Como hemos dicho, es una válvula muy importante, pues es la que está antes de entrar al enfriador y hace que regule todas las presiones que salen de otras válvulas que van desde el aire del motor. ¿De qué manera la tripulación que está en cabina puede ver este funcionamiento? Pues es una filosofía común que en los sistemas de bleeder de aeronaves civiles, en común con otros subsistemas de aeronaves importantes, se muestran sus datos sinópticos y de estado del sistema a la tripulación de vuelo en pantallas del sistema electrónico de instrumentos de vuelo. Pues como cualquier otro sistema o subsistema, dentro de la cabina hay una parte donde se muestra una pantalla sinóptica donde se va a mirar el diagrama de lo que sería el sistema de bleeder. Como podemos ver acá en un lado en la pantalla sinóptica, nos muestra información gráfica. En este ejemplo podemos ver que tenemos los motores, el izquierdo y el derecho. Ambos motores suministran aire
aire sangrado. Y el APU no está suministrando aire. Y las válvulas están cerradas. Las válvulas de arranque del motor también están cerradas. Pero las válvulas de antihielo, que serían las del motor, y las de las alas, están abiertas. Por lo tanto, el bleeder está fluyendo por ahí. Eso quiere decir que nunca deja de suministrar aire a lo que serían los motores y las alas del avión, que son las secciones que necesitan del antihielo, como lo veremos más adelante. Después tenemos lo que serían los usuarios del sistema de bleeder, en donde nos vamos a referir a todos aquellos subsistemas que utilizan del sistema de bleeder. El mayor usuario del subsistema de bleeder es el sistema de aire. Pues, como decimos o sabemos, el bleeder pues, funciona por aire. El aire sangrado se utiliza como fuente principal de aire en la cabina y cumple las siguientes funciones. Controla el ambiente en la cabina, que sería la refrigeración y la calefacción. La presurización de la cabina, el calentamiento de carga y la presurización del sistema combustible. Estos se suelen utilizar más que nada en los aviones militares, no tanto en aviones comerciales. Otros subsistemas donde se utiliza el bleeder serían la protección de antihielo en alas y motor, como lo vimos en el diagrama, que los motores y las alas a ellos siempre se les estaba suministrando bleeder, es por esto, para que no se les vaya a formar hielo. La protección de la aeronave contra los efectos de la formación de hielo en la aeronave representa uno de los mayores desafíos críticos de vuelo que enfrenta la aeronave. En caso de que las alas se llegaran a acumular de hielo, lo que podría ocasionar es la degradación de su rendimiento aerodinámico, y esto a su vez podría llevar a la mayor velocidad de estancamiento, y lo que ocasionaría sería una posible pérdida del control del piloto sobre el avión y causar una catástrofe aérea. Por eso es muy importante tener siempre presente la protección antihielo y antimotor. Los principios del control antihielo de las alas es que el flujo en aire caliente a los bordes del ataque del ala exterior, que es controlado por una válvula de antihielo. Este flujo de aire es modulado por un controlador antihielo, que es habilitado electrónicamente. Se puede habilitar desde cabina. El antihielo del motor se logra de una manera similar. Si se acumulara el hielo en la entrada si se acumulara el hielo en el motor, lo que ocasionaría podrían ser resultados muy catastróficos. Su funcionamiento es muy parecido al del antihielo del ala. Aquí una válvula de antihielo de motor, la EAI, que está instalada en la carcasa del ventilador del motor, controla el suministro de bleeder a la cubierta del ventilador para proteger la formación de hielo. Como en el caso de la ala, igualmente este sistema se puede activar desde cabina de manera eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo de un control antihielo de ala. Como podemos ver, tenemos el sistema neumático que está suministrando el bleeder. Después tenemos la válvula antihielo, que es una válvula de control de indicación. Es la misma que se activa desde cabina. Y después hay un sensor de presión que está monitoreando la presión a la que va el aire. Y el aire continúa su camino, que va hacia los bordes de ataque del ala. En la parte superior podemos ver cómo es que el aire fluye a través de todo el ala hacia un recorrido circular que se mantiene en continuo movimiento para que no haya antihielo en el ala. Después tenemos lo que sería
Otro usuario del sistema de bleeder sería el arranque del motor. La disponibilidad de aire a alta presión en todo sistema de bleeder se presta fácilmente a la provisión de potencia motriz para arrancar el motor. Como lo explicamos anteriormente, se incorpora una válvula de arranque que esta misma puede activar el suministro de bleeder al arrancador del motor. Igualmente, el motor se puede arrancar de manera con motores que estén en tierra, como podría ser mediante el uso de un carro de suministro, o se podría usar el APU, o se puede usar asimismo un motor que ya esté en funcionamiento. Otro usuario del sistema de bleeder serían los inversores de empuje. Los inversores de empuje se usan para desviar el empuje del motor hacia adelante durante el despliegue del aterrizaje y de esta manera frenar el avión y preservar los frenos. Asimismo, los inversores de empuje utilizan una función de volcado de elevación, haciendo que los spoilers se desplieguen simultáneamente y disminuyendo la aeronave para proporcionar una resistencia aerodinámica y dispersar la elevación. Para continuar con la exposición, vamos a continuar hablando sobre los usuarios del sistema de bleeder. Mi nombre es Jonathan Orrantia y voy a continuar con la exposición. La presión neumática se usa comúnmente para presurizar los depósitos hidráulicos en una aeronave. Algunas aeronaves de Boeing, por ejemplo, generalmente las de cuerpos anchos, también usan energía neumático o bombas hidráulicas accionadas por aire para aumentar las bombas accionadas por motor y las bombas accionadas por motor de CA, de corriente alterna. Son normales para ciertas fases del vuelo. El depósito hidráulico se presuriza utilizando aire de purga, regulado el sistema neumático y de purga de aire. El sistema de fluido hidráulico puede ser presurizado por las dos bombas alternativas, por medio del ACMP, que es alimentado por energía eléctrica trifásica a 115 VCA, y también por medio de la bomba impulsada de aire, es ADP, Air Dispensing Pump, que utiliza energía neumática como fuente. Cualquiera de las bombas de este canal hidráulico puede suministrar presión hidráulica a los sistemas de agua abajo. Sin embargo, es más habitual que el ACMP se use como la fuente primaria de energía con el ADP, que son las bombas de aire, proporcionando energía suplementaria o de demanda para fases específicas del vuelo de alta demanda de aire, como pueden ser el takeoff y el landing. El ACMP puede activarse mediante el suministro o comando de un contador eléctrico de alta potencia o una unidad administrativa de carga eléctrica. La presión neumática que impulsa el ADP, que son las bombas dependientes de aire, se controla mediante una válvula de cierre de modulación controlada por un solenoide de 28 volts de corriente directa. La temperatura y la presión del fluido hidráulico se controlan en varios puntos del sistema y la información del sistema se muestra en las páginas sinópticas o del estado según corresponda. Y esos son los puntos principales sobre lo que acabo de mencionar, que es cualquiera de las bombas en cualquier hidráulico puede suministrar presión, y la temperatura y la presión del fluido hidráulico se controlan en varios puntos del sistema. Para continuar, vamos a hablar de los sistemas estáticos de pitot. Y podemos decir que en estos sistemas estáticos, en contraste con el sistema de purga de aire que acabamos de mencionar, que proporciona energía o potencia para uno o varios sistemas, el sistema estático de pitot es un sistema de instrumentación utilizado para detectar parámetros de aire
a través del cual la aeronave está volando. Sin la provisión confiable de datos aéreos, la aeronave no puede continuar el vuelo de manera segura. Es por eso que estos sistemas son muy importantes. Dicho en otras palabras, nos está diciendo de qué se compone y cómo es el aire en el que está flotando nuestra aeronave, en el que está volando. Y por lo tanto, pues podríamos decir que el sistema estático de Pitot es un sistema de alta integridad con niveles altos de redundancia. Y podemos decir, para continuar, podemos decir que hay dos parámetros clave en el sistema estático de Pitot detecta. Uno es la presión total, PT, que es la suma de presión estática local y la presión causada por el vuelo hacia adelante de la aeronave. Y tenemos la presión estática o PS, que es la presión local que rodea la aeronave y varía con la altitud. Que eso, como ya lo hemos visto en clases de dinámicas de fluidos, a diferentes altitudes el aire se compone de diferentes gases y por lo tanto tiene diferentes presiones. Y podemos decir que por lo tanto la presión total es igual a la presión local o estática más un medio de la velocidad al cuadrado. Aquí a continuación en la imagen tenemos una sonda de Pitot. Está situada de tal manera que se enfrenta en la dirección del flujo de aire, lo que quiere decir que está orientada a cómo va el flujo en contra, como se puede ver aquí con las flechitas y cómo está orientada nuestra válvula. Este sería su frente. La parte de detección de la sonda de Pitot se enorgullece de la piel del avión para minimizar el efecto de la capa límite, es decir, va pegadito casi al cuerpo del avión. Se requiere presión de Pitot en todas las etapas durante el vuelo y se incorpora un elemento calentador para evitar la formación de hielo, que podría bloquear el sensor o crear una lectura errónea. De hecho, cuando investigamos para el trabajo de catástrofes aéreas, me encontré algunos accidentes que fueron a causa de esto, un mal funcionamiento de estas válvulas, tuvieron datos erróneos del aire y por lo tanto tomaron las decisiones equivocadas. Y podemos decir que el elemento de calentamiento del Pitot está activo durante todo el vuelo para evitar pues precisamente lo que estábamos diciendo. A continuación mostraremos otra sonda de Pitot, pero en otra parte, donde va en otra parte del avión. Esta está ubicada perpendicular al flujo de aire y por lo tanto puede detectar la presión estática que rodea la aeronave. Al igual que la sonda de Pitot, la sonda estática está provista de un elemento calentador que la calienta continuamente el sensor y evita la formación de hielo. En algunos aviones, como dato, las funciones de detección de Pitot y estática se combinan para proporcionar una sonda Pitot estática capaz de medir presiones dinámicas y estáticas. Y esta sería una instalación típica en un avión de transporte civil. Podemos ver que aquí está una sonda, aquí la 2 y la 3. Aquí está la estática. Para los sistemas estáticos de Pitot se calculan tres parámetros principales a partir de la información de presión de Pitot estática detectada por las sondas Pitot estáticas o por una sonda combinada, como habíamos dicho que podía haber. Esta es una sonda
de las combinadas. Aquí se puede ver que está la de pitot y la de estática, la de presión estática. Y estos son los tres parámetros principales, que es la velocidad del aire, la altitud y la velocidad vertical. Podemos decir que la velocidad del aire es proporcional a PT y PS, y por lo tanto se puede detectar la desviación mecánica y deducir la velocidad del aire. La altitud puede calcularse por la desviación de la cápsula estática en el instrumento central, que sería este. Y la velocidad vertical puede deducirse en el instrumento de la derecha, donde la desviación de la cápsula es proporcional a la tasa de cambio de presión estática con referencia a una presión de caja PE. Ahora vamos a hablar de los métodos que utilizan las aeronaves para convertir estos parámetros en datos útiles. Y podemos decir que existen tres métodos para convertir estos datos aéreos en parámetros útiles relacionados con la aeronave, para que los sistemas de la aeronave los puedan usar. En aeronaves más antiguas se pueden usar instrumentos de vuelo mecánicos convencionales, tales como los que ya hemos visto en la clase en el primer parcial. Estos tienden a ser relativamente poco confiables, costosos de reparar y están limitados a la información que pueden proporcionar un sistema integrado. Los instrumentos mecánicos también se utilizan ampliamente para proporcionar información de reserva o de respaldo. En algunos sistemas integrados, las presiones detectadas por pitot estático se alimentan a computadoras de datos de aire centralizadas. Esto permite la centralización de los cálculos de datos de aire en unidades dedicadas con potencia computacional ubicadas en racks eléctricos. Los ADC pueden proporcionar cálculos de datos de aire más precisos y más directamente alineados con los requisitos de un sistema de aviónica integrado moderno. Cuando se combina con técnicas de computación digital dentro del ADC, digamos que ADC eran las computadoras de control de aire, de datos de aire, y el uso de los buses de datos modernos como el MILD STD y pues los que hemos trabajado en protocolos aquí en la clase, que son los ARIN 429 y 629, protocolos de comunicación para comunicarse con otros sistemas de la aeronave. Se pueden lograr mayores grados de precisión y mejor rendimiento general del sistema de la aeronave utilizando estos. Y ahora la tercera parte serían que las aeronaves civiles más modernas, desarrolladas a finales de la década de los 80 y posteriormente, utilizan módulos de datos aéreos ADM, ubicados en lugares apropiados de la aeronave para detectar el pitot y la información estática según corresponda. Para ampliar, podemos decir que esto tiene la ventaja de que las líneas pitot estáticas pueden mantenerse a una longitud mínima, reduciendo los costos de instalación y la posterior carga de mantenimiento. Al seleccionar cuidadosamente la arquitectura apropiada, se pueden diseñar una mayor redundancia y una mejor tolerancia a fallas en una etapa temprana, mejorando la disponibilidad de despacho de las aeronaves. Aquí hablamos de una figura, ahorita se las voy a mostrar, pero en la figura vamos a ver cómo se muestra un ejemplo de un sistema moderno de datos aéreos que usa ADM, que era el que estábamos hablando ahorita. Esta arquitectura equivale a la instalación de configuración de la sonda que se muestra en la figura anterior, a saber 3 sondas pitot y un total de 6 sondas estáticas, 3 en el lado izquierdo y correspondiente también al derecho del avión. Cada sonda de pitot está conectada a un ADM individual, por lo que hay una triple redundancia de detección de presión de pitot.
Las 4 sondas estáticas representadas por las sondas estáticas 1 y 2 en izquierda y derecha están conectadas a ADM individuales, lo que proporciona una redundancia cuádruple de la presión estática. Esta es la imagen de la que estamos hablando. Como pueden ver, aquí está la estática 1 y 2 a la izquierda y a la derecha válvula 1 y 2 de pitot, generando mayor redundancia. Y cada uno de los 8 ADM mostrados en esta arquitectura puede ser idéntico, ya que cada uno simplemente está detectando un parámetro de presión de datos de aire pitot o estático. Los ADM se interconectan con los sistemas de visualización y navegación de la aeronave por medio de los buses de datos de ARIN 429, como se muestra en esta figura. Y por mi parte sería todo. Y con eso concluimos la exposición. Espero que sea de su agrado.